Conectadas Andalucía, un espacio donde hablamos de memoria, de la memoria viva que sostiene esta tierra, una memoria tejida durante décadas por mujeres que salieron a la calle, que se organizaron, que discutieron, que se enfrentaron al silencio y que abrieron camino para todas las que vinimos después. Una memoria que no siempre fue escrita en los libros, que no siempre fue reconocida, que muchas veces quedó guardada en una caja, en fotografías, en un panfleto, en recuerdos personales. Hoy volvemos a hablar de ellas. Volvemos a hablar de la necesidad urgente de recuperar historias, de sus luchas, de palabras, porque la memoria no es pasado, es presente que se entiende y futuro que se construye. Hablamos también del audiovisual como herramienta para archivar, preservar y compartir esa memoria colectiva que nos pertenece. Hoy volvemos a hablar de una iniciativa que pone en el centro la memoria de las mujeres. Enredar la memoria es un proyecto del archivo documental sobre los inicios del movimiento feminista en Sevilla, a través de testimonios de las mujeres que lo vivieron durante la década de los 70 y 80 en el siglo pasado y de material de archivo aportado por ellas. Hoy está con nosotros Violeta Sarmiento. Bienvenida. Gracias. Violeta, eres equipo de producción y dirección del proyecto documental Enredar la Memoria. Eso es. Y como hemos venido a hablar de enredar la memoria y de la necesidad que hay de recuperar todas estas voces, pues lo primero que te quería preguntar es lo que presentasteis ahora, que es lo que presentasteis antes y lo que viene por ahora, porque hemos venido porque hay una iniciativa en un par de días donde vais a hacer una miniserie documental de 3 capítulos, vais a proyectarla, extraídos de ese proceso de recopilación, catalogación y digitalización de todo el material, pero forma parte de un proyecto más amplio impulsado por la digitalizadora de la memoria colectiva junto con La Luciérnaga e Intermedia Producciones. Entonces, bueno, para ponernos un poco en este contexto, cuéntanos en qué consiste el proyecto y cómo origináis todo esto. Vale, pues voy un poco por partes, ¿no? Lo que vamos a hacer el próximo día, el jueves, es una proyección de 3 vídeos cortos que hemos hecho a partir de las entrevistas y de todo lo que hemos ido recopilando en este tiempo. El proyecto en sí es una cosa más grande. El proyecto incluye entrevistas a algunas de las mujeres que fueron protagonistas, como tú decías, en los 70 y los 80 y principios de los 90, muy principio. Entonces, los vídeos que hemos montado versan sobre temáticas muy concretas que nos parecían especialmente importantes destacar, porque luego tenemos la intención de, estamos haciendo un documental, pero en el documental no cabe todo lo que hay que contar, hay muchas cosas que contar. Entonces, algunos temas que destacaban por su importancia y por su longitud a la hora de contextualizarlo y todo eso, pues hemos hecho pequeños vídeos que presentamos este jueves a las 7:30 en Tramayol. Y eso, y el resto del proyecto pues ha sido tanto entrevistas a aquellas mujeres como también un proceso participativo que contamos con la ayuda de LICAS de Sevilla, y entonces contamos con generaciones más jóvenes de mujeres y hombres que han participado del movimiento feminista y que vinieron pues también a ver las imágenes que habíamos grabado, a pensar sobre el archivo y a opinar, un poco traer lecturas más desde el presente, ¿no? Contextualizadas en el momento actual. De manera que no se quede solo como un documento, o sea, como un documental de archivo de algo del pasado, como tú decías, que aquel presente siga nutriendo y siga dialogando con nuestro presente. Tiene pinta de ser un proyecto súper interesante porque todo lo que significa recuperar la memoria, ¿no? requiere mucho, como que nos remueve mucho, ¿no? En el fondo de todo el tema de recuperar la memoria. El primer capítulo de la miniserie
es sobre el 8M. Estamos en las puertas de ese día, ¿vale? Dentro de nada lo estamos celebrando y es interesante conocer, bueno, cómo fueron aquellos primeros. ¿Qué diferencias se notan con los 8M contemporáneos a raíz de los testimonios de estas mujeres, ¿no? Hay como que se nota bastante la diferencia. Claro, claro. Bueno, lo que muchas de estas mujeres hicieron al final es empezar a crear el 8M aquí en Sevilla, cuando evidentemente en el año, creo que el primero fue en el 75, y en el 75 mucha gente en España no conocía la existencia del 8M y lo que ellas hacían, lo que las compañeras hacían era reivindicar esa fecha que venía de manera internacional como una lucha de reivindicación feminista y la traían a España también para impulsar sus propias reivindicaciones en el contexto de España y de Sevilla. Entonces los primeros 8M eran 4 gatos prácticamente, por lo que nos cuentan. Eran 5, 6, 10 personas que se convocaban en la Plaza del Duque siempre y poco a poco pues fueron ganando apoyo, fueron peleando mucho para que se reconociera esa fecha como de lucha feminista también en España. Y muchas cuentan que hoy me hacía mucha gracia porque ahora, claro, ahora tenemos carteles del 8M por todas partes, ¿no? Incluso en los autobuses. Y ellas nos contaban cómo de los primeros 8 de marzo que celebraron, lo que hicieron fue subirse con una pancarta en un autobús de línea y cuando estaban ya todas metidas en el autobús, pues sacaron la pancarta por fuera, ¿no? No recuerdo si era una reivindicación propia del 8 de marzo o era una reivindicación que tuviera que ver con el aborto, que era una lucha muy importante, siempre lo ha sido. Bueno, y después, claro, pues algunas se las llevaron al calabozo, otras salieron corriendo y en eso consistió aquel 8M. Y en el capítulo del aquelarre, ¿no? Uh-huh. Las feministas lesbianas se quejan de que sus reivindicaciones se tenían poco en cuenta. Sí. Se traslucen ahí diferencias con, bueno, el resto de movimientos, ¿no? No todos los movimientos son un único movimiento, sino que hay muchos matices dentro. ¿Qué piensas de estas diferencias que se han heredado en alguna, ¿no? de alguna forma en el feminismo actual? Bueno, claro, al final el feminismo incluye muchas luchas. Entonces, en aquella época es verdad que las mujeres que decidieron separarse o montar su propio colectivo, que era aquelarre, para prestar una atención que no había a su causa, a sus intereses, bueno, pues yo lo veo también bastante normal, ¿no? Pues al final tú tienes tu propia lucha dentro de la lucha feminista también. Y creo que, claro, se heredan algunas diferencias, que yo creo que eso es algo que a mí, por ejemplo, a nivel personal y también mi visión de la colectividad ha cambiado en todo este proceso del documental, ¿no? Viendo cómo heredamos heridas, heredamos conflictos, pero también heredamos mucho aprendizaje. Y bueno, claro, no sé, yo entiendo que dentro del feminismo, que es muy amplio, pues existen muchas reivindicaciones y luchas propias de cada colectivo y que cada una de ellas pues tiene que tirar para adelante. El derecho al aborto libre y gratuito es una de las luchas transversales, como bien has dicho, que ya ha salido este tema, ¿no? Una lucha muy importante para las mujeres de los 70 y de otras décadas. Bueno, de hecho, uno de los momentos culminantes de aquellos primeros años de lucha feminista fueron unas jornadas internacionales sobre el aborto, que generó una de las imágenes icónicas del proyecto. Para que nos lo cuentes un poco este tema. Uh-huh. Bueno, pues sí, como ya sabemos, el aborto ha sido un tema muy importante y lo sigue siendo, de la lucha feminista y además que tampoco es que sea algo que esté seguro y anclado. En España se está intentando, ¿no? Pero hay muchos otros países, bueno, y aún así, siendo como es en España, es difícil el acceso muchas veces para muchas mujeres, y en otros países, aunque también esté legalizado y demás,
el acceso sigue siendo complicado. O sea, no creo, el tema del aborto va a seguir siendo importante porque tiene que ver con el cuerpo de las mujeres y va a seguir siendo muy importante. Pero hay un evento importante que ocurrió en Sevilla que tiene que ver con lo que tú decías, con las Jornadas Internacionales por la Legalización del Aborto, que fueron en el 81, que tienen que ver con el enjuiciamiento de una serie de personas que estaban llevando a cabo abortos en Sevilla en una clínica que se llamaba Los Naranjos, en la calle Mateo Gago, en el centro de Sevilla. Entonces ellos practicaban abortos porque decían que, bueno, pues si creían que el aborto era un derecho, pues que iban a practicarlo, y lo hacían públicamente. Empezaron en el año 80 en Sevilla y estuvieron practicando los abortos, y además acompañaban de charlas de anticoncepción y de sexualidad, porque era como una tríada que para ellos era muy importante. O sea, el aborto estaba conectado a la sexualidad libre de las mujeres y también a la anticoncepción, ¿no? Que igualmente la anticoncepción era difícil de acceder en esa época. Entonces, a finales del año 80, la policía entra en la clínica y detiene a una serie de personas. Y desde ahí empieza un caso judicial para ver qué pasa con estas personas que estaban practicando abortos. Entonces, a partir de ahí, empieza una campaña internacional de solidaridad con estas personas que mueve muchísimo esa reivindicación, esa lucha por la legalización del aborto. Y en el 81, a nivel internacional y también a nivel nacional y local, se decide hacer unas jornadas internacionales del aborto, y llegan a Sevilla muchos activistas de toda Europa y de todo el mundo, y también se hacía una campaña de recogida de firmas y demás en apoyo a las encausadas. Entonces de ahí viene que pues algunas activistas subieron a la Giralda y colgaron una pancarta que ponía legalización del aborto ya. Eso se ha quedado como una imagen icónica en el movimiento feminista, ¿no? La pancarta en la Giralda, uh-huh. Además en una época en la que, bueno, ahora estamos muy acostumbradas a este tipo de cosas, pero saliendo de un régimen franquista no tenía el mismo significado. La base del proyecto es el testimonio de estas mujeres, lo que ellas cuentan, esas activistas históricas fundamentales en la labor de los derechos humanos de las mujeres, pero realmente algo desconocidas para la mayoría. Como que no ha trascendido, ¿no? Han tenido importancia, pero no han trascendido, no se conocen mucho. ¿Cómo habéis localizado y cómo ha sido trabajar con ellas, ¿no? Porque las habéis localizado. Bueno, en realidad ellas nos han localizado a nosotras, porque esto es real. O sea, el proyecto no empezó porque nosotras tuviéramos una iniciativa de hacer este documental. La iniciativa salió de ellas, de un grupo de mujeres que se constituyó con el nombre de Raíces Feministas, y ellas lo que querían era recuperar su archivo, pero también recuperar la memoria a través de reuniones como asambleas, y un poco poner en pie una cronología, una serie de eventos importantes. ¿Te acuerdas de cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas de cuando hicimos lo otro? Un poco así. Entonces, yo tenía contacto, yo y otras compañeras teníamos contacto a través de la digitalizadora de la memoria colectiva con una de las activistas, que se llama Mireia Forel, porque ella tenía archivo audiovisual en formato Super 8 de aquella época. De hecho, las imágenes de la pancarta que estábamos comentando son de Mireia Forel. Y pues entonces hacía poco que yo la había conocido y nos invitó a una serie de personas a acudir a esas asambleas, y si podíamos apoyar de manera audiovisual pues ese proceso de recuperación de la memoria. Y al final pues lo que pasó fue que nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a hacer un documental y una cosa un poco también más grande. Pero yo también creo que al final son un poco desconocidas porque la lucha es colectiva, en la lucha no destaca una persona sobre otra, entonces es quizá un poco más difícil recoger. Bueno, y cuando, imagino, ¿ellas tenían ganas de hablar de aquellos años o hay algunas que se han quedado atrás, que no han querido salir? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues sí que ha habido muchas que no han querido salir, en realidad. Hay muchas personas que se han pasado la vida también luchando y reivindicando, y ahora están jubilados, son más mayores y han dicho, mira, yo ya he hecho lo mío.
¿sabes? Pero bueno, nosotros también hemos respetado siempre sus decisiones y sus deseos, y al final hemos seguido con las que tenían ganas de aportar. Bueno, este proyecto ha incluido un intercambio de experiencias entre generaciones, porque es verdad que ha sido como, que habéis juntado varias generaciones. Esto es poco común. Te quería preguntar cómo ha sido esa experiencia para ti y, si te gustaría repetirla, ¿no? ¿Cómo es trabajar, ¿no?, con personas de otra generación y todas estas cosas? Sí, pues... el trabajo con otras generaciones fue porque hicimos un proyecto participativo con el apoyo del ICAS, y en ese proyecto participativo invitábamos a gente más joven a participar, ¿no? Y entonces a ellas les mostramos parte del archivo, les mostramos parte de las entrevistas que habíamos hecho, y también hicimos una serie de actividades, por ejemplo, de cuál fue el hito que recuerdan que las acercó al activismo feminista, como una primera fecha o un recuerdo que tuvieran de que se interesaran de pronto por el feminismo, ¿no? O que llegara esa palabra a sus vidas. Y después, pues, hablábamos de los mismos temas que se hablaban en las entrevistas, pero un poco traídos al presente. Y esas eran, pues, las dinámicas que trabajamos con ella. Y fue también muy interesante porque al final las que estamos haciendo el proyecto somos de 4 generaciones distintas, que entrevistamos a personas más mayores de otras generaciones, y a nivel personal es muy enriquecedor, y también a nivel de pensamiento, ¿no? Es muy interesante. Y para mí también era muy importante esta parte de la activación intergeneracional, porque me parece que también dejar la historia, ¿no? Dejar que otros escriban la historia también es peligroso, y tiene que formar parte de las reivindicaciones, escribir nuestra propia historia, y por otra, dejar que la historia también se permee por el presente, ¿no? No se quede como un bloque del pasado y ya está, sino que la historia se construye a partir de cómo la interpretemos en el presente, ¿no? Entonces, para mí también era importante romper con esa estructura de pasado a presente, que también puede ser una estructura un poco patriarcal, ¿no? La verdad que el archivo es la base de vuestro documental. ¿Vais a seguir recopilando material para un documental de largo formato? ¿O cuáles son los siguientes pasos que os estáis planteando? Bueno, los siguientes pasos que nos estamos planteando, nos gustaría conseguir financiación para terminar el documental. Las entrevistas en realidad ya están hechas, tenemos bastante archivo. Sí que siempre nos gustaría conseguir más archivos, porque no hemos encontrado tanto. Por ejemplo, a nivel fotográfico, tenemos una serie de fotos, pero no hemos encontrado tanto. Siempre son como las mismas personas, al final eran las mismas personas las que tenían cámara. Tenemos muchos panfletos, por ejemplo, pero muchas mujeres nos dijeron: hay que ver, porque yo tenía guardadas no sé cuántas cosas y al final en una de estas limpiezas grandes de la casa lo acabé tirando todo. Y entonces eso, cuando te lo dicen, pues también da mucha penita, ¿no? Decir, joder, pues lo que habría ahí dentro. Bueno, estáis recuperando la historia de forma práctica y de forma real, y ahí queda todo documentado. Estamos en los últimos minutos de programa, pero antes de irnos nos gusta irnos con música, y le pedimos a nuestras invitadas un regalo musical. Nos has traído Lisístrata, así que vamos a escuchar un poco de esta canción que tenemos preparada, y ahora nos cuentas por qué has elegido cerrar el programa con Lisístrata. Vale. Mulleres de todas as polis do mundo. Nós, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Personas murieron este viernes en bombardeos lanzados contra la Unión Soviética. Decenas de vehículos militares y tanques convirtiendo. Somos distintas
tantas das que comezaron a nos apegar, damos lo legado. Além das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos coidados. Non asumimos o vosso pecado, facede la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, Acrópole canta. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Es que coñecemos o carita trampa, sempre deseñada para vos salir. Dixe de dimpoñenos todos os vosos cuidados. Esta casa en que habitamos non é hábitat dun rei. Que unha e outra vez escoitando a vosa merda sen saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoiriña, vasoiriña miña. A guerra imos parar. A guerra imos parar. Xa non calaremos máis. No. Xa non calaremos máis. No. Xa non calaremos máis. No. Vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoiriña, vasoiriña miña. A guerra imos parar. A guerra imos parar. Vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Para serte sincera, Violeta, no conocía este grupo y me ha encantado la canción. Así que, ¿por qué nos has traído este regalo musical, Lisístrata, de Fillas de Cassandra? Pues me alegro que te haya gustado. La verdad es que las he traído porque a mí me motivan muchísimo. Me motivan mucho y cuando estoy así un poco que necesito un boost de energía, me las pongo. Y bueno, y porque todas sus temáticas y la composición del grupo y todo tienen un discurso muy feminista. Esta canción en concreto también, aunque yo no entiendo, o sea, está en gallego, yo no entiendo exactamente lo que dicen, pero sí que son, bueno, lo que dicen también es, en un momento dado es si paramos nosotras para el mundo, ¿no? Y ellas llevan un discurso feminista en su composición. Y me gusta también mucho como ese juego que hacen con música folclórica y temáticas folclóricas gallegas y después pues le dan su toque, ¿no? Y más moderno, así, bueno, depende de la canción, pero esta que es muy movidita, ¿no? La verdad que me ha encantado. Y por último, bueno, en el último bloque te quería preguntar, bueno, cuéntanos dónde y cuándo podemos ver esos capítulos, ¿no? Uh-huh. Que están por un lado. Y si está previsto, bueno, un largo documental con todo ese material en poco tiempo. Pues efectivamente, los 3 vídeos se pueden ver este jueves 5 de marzo a las 7:30 de la tarde en Tramayol, que está en la calle Pasaje Mayol número 22. Y entonces será una proyección de esos 3 vídeos con posterior debate y encuentro o lo que surja. Y después también se podrán ver los mismos vídeos en internet, en archive.org, que se puede entrar a través de la página de la digitalizadora, que es ladigitalizadora.org. O sea que realmente las piezas audiovisuales las ponéis en abierto. Sí, porque forma parte de la digitalizadora, tiene un archivo online
colaborativo. Lo que hace es coger archivo que está metido en un cajón o en una caja o en un formato audiovisual que no se puede ver y hacerlo accesible al público. La verdad que te quería preguntar también por este proyecto, por la digitalizadora, para que nos contases un poco, bueno, cómo hay gente que puede colaborar para llevar material, cómo se mantiene, ¿no? Un proyecto tan bonito y un proyecto que logra retener, digitalizar la memoria de Andalucía. Pues las personas, claro, que pueden colaborar con la digitalizadora de la memoria colectiva, pero trabaja principalmente, como diríamos, por proyectos, ¿no? O por colecciones. Entonces ha habido distintos proyectos, por ejemplo en Sevilla ha habido proyectos muy bonitos, como con el barrio de San Diego. Ahora mismo estamos trabajando con el barrio de Bellavista y con las mujeres del barrio de Bellavista. También se ha trabajado con el barrio de La Bachillera, por ejemplo, y después otras colecciones de colectivos como el Movimiento de Objeción de Conciencia, o ahora se está trabajando también con el archivo de Carnaval de Morón de la Frontera. Entonces, bueno, lo mismo que decía antes de cómo empezó este proceso documental, que al final es una iniciativa no nuestra, sino de un colectivo de personas, un grupo de personas, que tienen un archivo y tienen una historia de lucha colectiva y quieren trabajar con ello y hacer que ese archivo pues sea público, sea accesible. Y la digitalizadora pone sus medios, tanto de archivo como de audiovisual, para hacerlo posible. De esto entiendo que se puede uno meter en esa página web, en la digitalizadora.org, y que ahí están vuestros proyectos. Incluso se puede visionar diferente tipo de material, de estas imágenes antiguas, que hablas de ese documento, ¿no? Del carnaval, de la bachillera. Entonces allí en la página web se encuentra todo esto en abierto. Sí, a través de la página web se puede llegar hasta archive.org, que se escribe archive.org, y bueno, que es un enlace. Desde la página llegas al enlace y están ahí todos los materiales, vídeos, fotos, panfletos, hay muchas cosas, está muy interesante. Bueno, pues ahí dejamos este recurso para que se conozca. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se animen, a que vayan a Tramayor el jueves 5 de marzo, que conozcan esta miniserie que habéis preparado, estas pildoritas. Y bueno, también está el documental largo que se ha expuesto. Entonces, con ese docu, ¿qué va a pasar? Pues con ese docu, lo que te decía, estamos intentando, vamos a lanzar el jueves un crowdfunding, porque hemos intentado conseguir otra financiación, pero ha estado complicado. Entonces vamos a lanzar un crowdfunding y falta la última parte, falta la postproducción del documental, y a mí me gustaría que dentro de poco pues ya podamos estrenarlo y compartirlo y verlo. Vais a hacer un crowdfunding, lo lanzáis el día 5 y la idea es que con ese dinero se financia una segunda parte de Somos Memoria. De enredar la memoria. Que sí. Enredar la memoria, digamos que es el largometraje, eso, el documental largometraje ya estrenado, donde salían las mujeres de Mairena y recupera la historia oral. Donde en el documental largo, que es Enredar la memoria, tiene tanto entrevistas que le hicimos a las mujeres que estaban participando en el proyecto, como también las intervenciones, las reflexiones y la participación del proceso participativo, o sea, de gente de otras generaciones. Es un poco un mix. Bueno, pues con esta invitación para el día 5 y para participar en ese crowdfunding, que estaremos atentas cuando lo lancéis, pues nos vamos. Así que muchas gracias, Violeta. Muchas gracias a ti. Ha estado súper interesante, súper necesario, un proyecto que recupera la memoria de las mujeres y de esas luchas activistas que a veces no las tenemos en cuenta, pero bueno, estos proyectos ahí estuvieron y estos proyectos nos lo traen. Así que hasta la próxima, desde Onda Local de Andalucía, en colaboración con La Luciérnaga. Un saludo. Gracias, un saludo.